Vamos a dar inicio ya a la segunda sesión del día, quinta sesión de este foro. Esta sesión hablará sobre los factores de éxito y las lecciones aprendidas para la gestión fiscal subnacional. Primero vamos a tener una breve ponencia donde se nos explicará la importancia de las lecciones aprendidas para la gestión fiscal subnacional, que será impartida por Ariel Salzman, especialista de nuestra división, y posteriormente vamos a tener un panel con aquellos panelistas que pudieron estar ayer dándonos un poco de su experiencia en sus respectivos programas. Ahora vamos a llamarlos y a convocarlos en este panel para que nos den un poco más a detalle la experiencia de sus lecciones aprendidas en concreto de los diferentes programas que se presentaron el día de ayer, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Ahora sí, doy la palabra a Ariel para que nos hable de las lecciones aprendidas y su importancia. Ariel. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Como les adelantó Alejandro, la parte más importante de esta sesión va a ser el diálogo con los panelistas, ¿sí? Pero antes de invitarlos a que vengan a acompañarme aquí, voy a hacer una breve presentación en la cual les voy a contar primero qué es lo que entendemos en el BID como lecciones aprendidas. El concepto lo usamos todo el tiempo, puede parecer obvio el significado, pero como vamos a ver en un momento, si hurgamos un poquito, vamos a ver que no todos necesariamente entendemos lo mismo por él. ¿Okay? Bueno, listo. Segundo punto. Olviden lo que acaba de pasar. Disculpas. Ok. Bueno, si me preguntan por qué es tan importante aprender de la experiencia, los dos motivos que me vienen primero a la mente son, uno, para no tener que inventar la rueda cada vez que me toca ir de un lugar a otro con una carga pesada, ¿sí? El segundo motivo que me viene a la mente es para no tropezarme con la misma piedra o el mismo escalón dos veces, ¿sí? Entonces, esto es súper importante a nivel individual para cada uno de nosotros, pero en el contexto de organizaciones complejas, como pueden ser los organismos de gobierno de los que vienen muchos de ustedes, o organismos multilaterales como el BID, esto se vuelve todavía mucho más importante, porque imagínense todo el tiempo, el esfuerzo, las frustraciones y los tropezones que nos podríamos evitar si lo que cada uno de nosotros aprende de manera individual, después lo podemos aprovechar todos los demás. Entonces, fue por eso que a pesar de que en estos días prácticamente todo lo que vinimos compartiendo se puede considerar una lección, se nos ocurrió que iba a ser bueno tener una sesión dedicada específicamente a lecciones aprendidas, ¿sí? Entonces, ahora sí, como había dicho Alejandro, vamos a tener primero una presentación mía, en la cual vamos a ver cómo entendemos en el BID el concepto de lecciones aprendidas. Después voy a hacer un breve repaso de cuáles son los principales desafíos por los cuales aprender de la experiencia muchas veces es más difícil de lo que uno podría esperar. Y voy a cerrar mi presentación contándoles un poquito sobre cómo ha venido siendo nuestra experiencia tratando de encontrar respuestas a esos desafíos en el BID, ¿sí? Y bueno, y ahí sí viene la parte más importante de la sesión, que es el diálogo con los panelistas. Entonces, empezando por qué entendemos en el BID por lección aprendida. Ahí está la definición. La entendemos como un conocimiento adquirido a partir de la experiencia con uno o más proyectos, con implicaciones prácticas que pueden ser potencialmente útiles, ya sea para los proyectos de los que sacamos la lección u otros proyectos, ¿sí? El conocimiento se refiere a la relación entre un factor de éxito y un efecto. Es una relación causal entre un factor de éxito y un efecto deseado o no deseado. A lo mejor es algo que queremos evitar que pase. Entonces, lo pensamos en términos de relación de causa-efecto. ¿A qué nos referimos al decir que es adquirido? ¿Sí? Nos referimos a que es un conocimiento que o no teníamos antes de la experiencia de la que extrajimos la lección, o por ahí sí lo teníamos, pero lo teníamos con un carácter más tentativo o hipotético que después de haber pasado por la experiencia de la que sacamos la lección. Entonces, la clave es pensar en términos de qué habríamos hecho diferente si hubiéramos sabido esto que nos dice la lección antes de empezar, ¿sí? Antes de empezar con la experiencia de la que sacamos la lección.
Bueno, las lecciones, como las entendemos, tienen tres elementos constitutivos. Uno, se los acabo de decir, es esta relación de causa-efecto entre el factor de éxito y el efecto deseado o no deseado. El segundo es la evidencia de respaldo de esa relación causal, es decir, ¿qué nos lleva a pensar que el efecto que estamos atribuyéndole al factor de éxito se debe a ese factor y no a otra cosa? ¿Sí? Tenemos que poder argumentar de manera convincente que eso fue lo que pasó. Y lo tercero es que tenemos que tener también una propuesta de curso de acción a seguir. ¿Sí? ¿Cuáles son las implicancias para la acción que surgen de esa lección? Esos son los tres elementos que esperamos ver en las lecciones aprendidas. Cuando los tres elementos no están presentes, supongamos que tenemos solamente esta relación de causa-efecto entre el factor de éxito y el efecto deseado o no deseado, ¿sí? Pero nos falta alguno de los otros. Entonces, supongamos que tenemos esta afirmación acerca del factor de éxito y el efecto con evidencia, pero no tenemos una propuesta de curso de acción a seguir. Entonces, ahí lo que tenemos es un hallazgo o una conclusión, pero no necesariamente una lección. Si tenemos una propuesta de, digamos, un curso de acción, una propuesta de curso de acción a seguir, ¿sí? Pero no tenemos una evidencia que respalde por qué estamos proponiendo ese curso de acción, lo que tenemos es una recomendación, pero no necesariamente una lección. Y si tenemos esa afirmación acerca del factor de éxito y efecto deseado o no deseado, pero no tenemos evidencia de respaldo ni tampoco tenemos un curso de acción propuesto, lo que tenemos es una opinión, no una lección y ninguna de las otras dos cosas. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Ok. Entonces, como les decía al principio, aunque todo esto parece muy lógico, en la práctica, al menos en nuestra experiencia, suele resultar más difícil de lo que cabría esperar. ¿Y por qué es esto? Porque a lo largo de todo el ciclo de aprendizaje, ¿sí?, se van planteando diferentes desafíos que para poder ser abordados de manera exitosa requieren tiempo, requieren atención, con un nivel de dedicación que muchas veces sentimos que no podemos dedicar ese tiempo, porque no lo tenemos, estamos atendiendo muchos frentes urgentes al mismo tiempo. Entonces, lo que tendemos a hacer es a dejar estas tareas para después, o por ahí hacerlas a medias, y bueno, esto después termina repercutiendo sobre la posibilidad de aprovechar esas lecciones. Entonces, para darles algunos ejemplos, ¿de a qué me estoy refiriendo? Voy a ir por orden de aparición en el ciclo de aprendizaje. Identificar las lecciones puede ser complicado justamente porque, digamos, no siempre es fácil determinar si algo que pasó se debió a un factor o al otro, ¿sí? Entonces, para poder determinarlo, digamos, hay que ponerse de acuerdo muchas veces, hay que, digamos, analizar distintos escenarios, qué pasó, etc. Esto, digamos, requiere tener una mente, digamos, evaluar distintos escenarios con buen juicio, tiempo, etc., que son cosas que muchas veces sentimos que no disponemos. Documentar lo que aprendemos es importante ya a nivel individual, pero se vuelve todavía más complicado cuando lo que documentamos es una lección o un aprendizaje que tuvimos nosotros, pero lo tenemos que transmitir a otros que no participaron de la experiencia de aprendizaje. Entonces, esto también requiere hacerlo de una manera mucho más cuidadosa, que también requiere a su vez tiempo. La diseminación de este conocimiento, la difusión, ¿sí? Las lecciones pueden estar muy bien identificadas y pueden estar muy bien documentadas también, pero si la información no llega a la persona que la puede llegar a usar, a aprovechar, en el momento indicado, realmente resulta inútil. Entonces, por eso también es importante tener, digamos, los flujos de información bien pensados para que funcionen de manera eficaz. Y por último, la información puede estar a disposición de uno, pero también si uno no cuenta con el tiempo y la tranquilidad mental para poder pensar de manera creativa en cómo aprovechar la información de la mejor manera, también el uso de la información termina siendo subóptimo. Entonces, todos estos son desafíos que de alguna u otra forma hace falta abordar para poder sacar el máximo jugo posible de las lecciones. Bueno,
algunas de las formas en que hemos venido abordando lo estamos abordando ahora en el BID, estos desafíos. Entonces, también, por orden de aparición en el ciclo de aprendizaje. Para identificar las lecciones. Bueno, por un lado, cuando terminan nuestros proyectos, hacemos los talleres de cierre, en los cuales analizamos de manera conjunta con los ejecutores qué fue lo que pasó con el proyecto, ¿sí? Y tratamos de consensuar qué pasó, a qué se debieron los aciertos y las cosas que no salieron bien. Entonces, esto es digamos, algo que hacemos siempre porque realmente es bien importante reflexionar sobre lo que pasó antes de pasar a nuevos proyectos. Además, tenemos una unidad específica dentro del banco que, entre muchas otras cosas, se dedica también a apoyar a los equipos sectoriales a analizar y extraer lecciones de la ejecución de sus proyectos. El banco también fomenta con muchísimo énfasis la realización de evaluaciones ex post de los proyectos, tanto de impacto como de otro tipo, también con el fin último de poder extraer lecciones de los proyectos y después aplicarlas, retroalimentarlas en el diseño de operaciones nuevas o también para mejorar la ejecución de otras que están todavía en curso. Y por último, el banco también ha establecido una serie de estándares mínimos de evaluabilidad con los que los proyectos tienen que cumplir antes de poder ser aprobados, ¿sí? En el banco. Y la idea ahí también es asegurar los prerequisitos, digamos, asegurar que están dadas las condiciones como para que después, una vez que los proyectos que el banco aprueba se ponen en implementación, se pueda analizar y evaluar de manera rigurosa qué fue lo que pasó y sacar lecciones útiles de la experiencia. Bueno, la documentación, para asegurarnos que documentamos las lecciones que extraemos de la práctica, nuestros informes trimestrales de monitoreo y también los informes de cierre de los proyectos tienen secciones específicas dedicadas a registrar las lecciones. Y específicamente en el caso de los informes de determinación de proyecto, que los llamamos con la sigla PCR, esos reportes tienen que pasar por procesos de revisión interna, interdepartamental, y también por la revisión de los ejecutores como para asegurarse que las lecciones quedan bien capturadas ahí, ¿sí? Desde el punto de vista de la difusión del aprendizaje, bueno, por un lado, tanto los informes de cierre de proyecto como los reportes de evaluación de los proyectos individuales se publican todos. Hay otras publicaciones corporativas que también tienen espacios dedicados a las lecciones que se van extrayendo de nuestros proyectos. Bueno, el banco auspicia eventos como este, que también ayudan a compartir lecciones. Quizás debería haber mencionado eso primero. Y tenemos en este momento en desarrollo un repositorio o sistema de búsqueda de información sobre lecciones aprendidas de proyectos de uso amigable, que seguramente nos va a hacer las cosas bastante más fáciles una vez que esté en aplicación. Bueno, y finalmente, con respecto a cómo alentamos el uso de esta información para el diseño, sobre todo, de operaciones nuevas. Bueno, voy a dar dos ejemplos. Uno, no sé qué tan familiarizados estarán con algo que en el banco llamamos la matriz DEM. Esta matriz lo que hace es ponerles un puntaje a los proyectos durante la preparación, un puntaje al que en el banco, tanto en la administración como incluso a veces en el directorio ejecutivo del banco, se le presta bastante atención. Entonces, todos queremos salir bien posicionados con ese puntaje. Y ese puntaje a los proyectos, digamos, le asigna una ponderación bastante alta a la presentación de evidencia empírica de la efectividad de las intervenciones que se propone financiar con los proyectos. A su vez, digamos, todas las propuestas de proyectos nuevos también tienen una sección en la que tienen que contar cómo se están aplicando las lecciones de operaciones anteriores al diseño de esta nueva. Entonces, todo esto funciona en la práctica como incentivo para que nos esmeremos durante la preparación de operaciones a prestar mucha atención a lo que ya hemos aprendido antes, ¿sí? Ahora bien, todo esto nos ha ayudado realmente a avanzar bastante. Hoy en día el tema de las lecciones aprendidas y la evidencia de efectividad, los resultados de las evaluaciones, todo esto forma muchísimo más parte de nuestra conversación, discurso y la discusión de los proyectos nuevos. Entonces, digamos, hemos realmente avanzado mucho, pero todavía nos queda, por supuesto, margen para seguir mejorando. Un área en la que yo creo que
todavía tenemos más espacio para mejorar, es el área de cómo venimos documentando lo que aprendemos, ¿sí? Si uno hace un análisis de cómo quedan registradas las lecciones que sacamos de los proyectos, en los informes de cierre de los proyectos, lo que encontramos es que la gran mayoría de lo que figura como lecciones encajarían mejor como hallazgos o conclusiones, o como recomendaciones, o incluso como opiniones, pero lecciones que realmente cumplan con las condiciones esas que yo les mencionaba hace unos minutos, ¿sí? Los tres elementos constitutivos, es difícil encontrarlos todavía en nuestros informes. Y eso, de alguna manera, limita la posibilidad de aprovechar esa información de manera más acabada. Entonces, un poco con esta inquietud en mente fue que cuando me invitaron a organizar este panel, se me ocurrió el ejercicio de pedirles a nuestros panelistas que cuando compartan con nosotros las lecciones que vienen a contarnos, lo hagan tratando de responder en la medida de lo posible a 3 preguntas que apuntan justamente a esos 3 elementos constitutivos de las lecciones. Uno que es cuál es la lección, es decir, cuál es el factor de éxito y el efecto esperado o que se quiere evitar de esa lección. Después, ¿qué es lo que los lleva a pensar que ese efecto deseado o no deseado se debió a ese factor de éxito, ¿sí?, del que nos vinieron a hablar? Y finalmente, si hubieran sabido esto que nos vinieron a contar hoy, antes de pasar por la experiencia del proyecto del que sacaron la lección, ¿qué habrían hecho diferente? ¿Sí? Entonces, yo les voy a pedir ahora a nuestros panelistas, son representantes, como había adelantado ya Alejandro, de 4 paneles de ayer, el panel del Profisco de Brasil. Entonces, le pido por favor a Luis Fernando, del panel de Profisco de Brasil, a Alejandro Calderelli, del panel Argentina, Pedro, panel de Uruguay, y también Francisco, del panel de PENAFEM, de Brasil, que me acompañen. Entonces, vamos a dejar las 3 preguntas ahí en la pantalla para que en la medida de lo posible, cuando nos cuenten de las lecciones, las respondan. ¿Ok? Ok. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Luis Fernando, ¿podrías empezar? Sim. Eu vou falar em português. Claro que sí. Acho que as lições aprendidas na condução do projeto de modernização da gestão fiscal no estado de Rondônia, que eu coordeno, eu ressaltaria 3 grandes lições. A primeira delas é que é fundamental um forte patrocínio da alta administração para que você consiga executar um projeto impactante, que tenha, de fato, uma transformação da realidade. Eu vou falar nas lições, depois a gente fala das evidências, ok? Então, acho que esse é um primeiro requisito a ser observado, o patrocínio da alta administração. Um segundo aspecto é que cada decisão de investimento precisa gerar valor público. É preciso que os projetos, as inversões todas sejam voltadas para entregas que sejam tangíveis, que possam ser mensuráveis, que possam ser percebidas como algo que gera valor. Um terceiro aspecto é que os ciclos de transformação curtos, você fazer projetos que possam gerar em pouco tempo já um impacto relevante, é preferível, é bem melhor do que você pensar em projetos que tenham entregas de longo prazo, ciclos muito longos, porque há uma tendência de perder força, de perder tração, de perder energia ao longo do tempo. Então, que as suas entregas sejam de curto prazo, a cada 3 meses você tenha pequenas entregas, para que ao longo do tempo você consiga, de fato, gerar uma transformação. Ou seja, se você está pensando em produzir um veículo, é melhor que o problema que você quer resolver é transporte, e aí, num curto prazo, você pode pensar num patinete, numa bicicleta, numa motocicleta, até depois chegar no veículo, né? Você não precisa ter o projeto já do veículo, que vai levar 2 anos para ficar pronto, né? Então, tente fazer ciclos curtos. Esses são os 3 aspectos que eu acho que são os mais relevantes no projeto. E como evidências disso, eu queria contar um pouco da nossa experiência lá em Rondônia.
Um patrocínio forte da alta administração, nós tivemos o projeto Profisco aprovado em 2012, iniciamos em 2013 a nossa execução, e 2013 era o último ano do governo eleito, né, naquele ciclo do governo. Você começar, por exemplo, planejamento estratégico no último ano do governo, falta engajamento, né? As pessoas não estão pensando nisso, estão pensando em reeleição. Então, a gente tentou fazer um planejamento e não foi feito o planejamento para cumprir uma exigência legal, mas que acabou não gerando engajamento das pessoas. Então, a gente teve um conjunto de metas estabelecidas que não foram acompanhadas e que não foram cumpridas, né? Então, acho que a falta do engajamento da alta administração no planejamento que foi feito gerou como resultado um baixo índice de cumprimento de metas de resultado estratégicos que foram estabelecidos. No segundo momento, quando esse planejamento foi feito de 2014 a 2017. Em 2017, já com um nível de maturidade maior, já com o governo do Estado tendo implementado práticas de estabelecimento de projetos prioritários, de acompanhamento de metas junto aos secretários de Estado, cada secretaria se motivou a também ter práticas, né, de gestão estratégica mais maduras. E, nesse contexto, nós fizemos um novo planejamento estratégico, contratamos uma consultoria através do Profisco, e isso permitiu, de fato, que a alta administração pudesse fazer o direcionamento das decisões. Porque decisões de investimento é, antes de tudo, uma questão de priorização, de escolhas. Você precisa saber dizer não para algumas coisas e escolher outras, não dá para fazer tudo. E quem tem o poder de direcionar isso, seja pelos aspectos racionais, seja pelos aspectos não racionais, é a alta administração. Então, nesse contexto em que já havia um direcionador a partir do governo do Estado, a Secretaria pôde fazer as suas escolhas, e isso se refletiu num planejamento muito mais maduro, com um índice de cumprimento de metas de resultado muito maior. Então, isso evidencia que, de fato, sem um patrocínio forte, isso em vários projetos, mas esse do planejamento estratégico evidencia bastante o quanto isso é relevante. Em relação a gerar valor público, né, às vezes a gente, até pela falta de maturidade, faz escolhas que não são sustentáveis. Por exemplo, escolhas a gente precisava melhorar a assertividade, a qualidade da previsão da nossa arrecadação. Fizemos a escolha de uma consultoria que trouxe uma metodologia muito robusta, mas que, como nós não tínhamos a maturidade, a qualificação técnica necessária, o conhecimento econométrico, estatístico necessário internalizado para manter aquele sistema, nós não conseguimos, de fato, implementar isso no momento que a consultoria foi feita. Então, isso não gerou valor, não se sustentou, não pôde, de fato, impactar nas previsões orçamentárias como nós gostaríamos. Então, a evidência de que é preciso essa geração de valor seria o índice de cumprimento das metas de processo, né? Você conseguiu fazer as suas entregas do projeto realizado, quanto de fato foi entregue como resultado de processo, né? Quais artefatos foram disponibilizados para você conseguir tangibilizar, tornar concreto o resultado pretendido. Então, essa questão de que cada decisão precisa estar madura, que a instituição precisa ter maturidade para implementar e sustentar as entregas, eu acho que também é fundamental. Ou seja, o primeiro aspecto se reflete através das metas de resultado, o segundo através das metas de processo. E um terceiro aspecto, que é esse dos ciclos curtos de transformação, uma evidência disso é o quanto dos seus projetos conseguem manter essas entregas de curto prazo. As suas entregas, elas são realizadas ou não? A gente teve, por exemplo, um projeto relacionado à cobrança, a melhoria da qualidade da cobrança para redução da inadimplência dos contribuintes. Esse projeto ele só se tornou um sucesso quando nós reduzimos o escopo das entregas, quando a gente entendeu que o nosso primeiro passo, claro que a gente quer reduzir a inadimplência lá no final, mas o primeiro passo era ter um bom cadastro, era ter telefones dos contribuintes para poder disparar a cobrança por telefone, por exemplo, ou mensagens eletrônicas. E a gente fez uma ligação com
o banco de dados que o ENCAT permitiu, através das notas fiscais eletrônicas, para obter telefones dos contribuintes. Então, essa entrega, no curto prazo, permitiu que, de fato, a gente conseguisse um ciclo de transformação curto, que, a partir daí, no segundo momento, gerou uma régua de cobrança mais efetiva e, a partir daí, você vai tendo sonhos maiores, né? Então, a efetividade das pequenas entregas, ela denota se os seus ciclos de transformação estão adequados com a sua capacidade de execução. Eu acho que esses três aspectos são evidências importantes. E, por fim, o que nós faríamos diferente se tivéssemos a oportunidade de recomeçar? O que vamos fazer diferente no Profisco 2? Né? Eu acho que isso é importante. O quanto esses achados, essas percepções impactam as nossas práticas de execução de projetos daqui para frente. Eu diria que o primeiro passo vai ser o compromisso da alta administração, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer a instituição e adequar os nossos objetivos de resultado, nossos objetivos de processo, as nossas entregas, à nossa efetiva capacidade de execução. Então, investir um bom tempo nesse envolvimento da alta administração, nivelamento da percepção do que é o projeto, de onde a gente está, de onde a gente precisa chegar. Às vezes, numa mudança de governo, o novo administrador é alguém de fora, então você precisa de um tempo para maturar esse conhecimento. Então, investir nisso para que, de fato, a instituição esteja madura para executar as ações é fundamental. Então, acho que esse seria uma ação prática a ser tomada no próximo ciclo de modernização. E, no restante, essa questão de fazer escolhas de curto prazo, de ter ciclos curtos de transformação, a gente já amadureceu para fazer isso e consegue trabalhar isso de uma forma mais madura no próximo projeto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y gracias también por respetar el tiempo. Okay. Algo que no les recordé fue que estamos pidiendo que cada panelista se tome no más de 10 minutos para contarnos la lección, así después hay un poco de espacio para hacer preguntas y reflexiones con la audiencia también. ¿Okay? Muchas gracias de nuevo, Alejandro. ¿Sí? Bueno, de nuevo gracias por dejarnos participar en este foro.